Buen día, buenas tardes y buenas noches para quien llegue a ver este video durante la noche. Esta va a ser la segunda clase que voy a preparar sobre desarrollo de modelos, así por eso desarrollo de modelos parte 2. De todos modos estoy arrancando con lo que fue la última filmina de la clase anterior, en la cual lo que comenté fue básicamente el tema de linealización. Es decir, lo que comenté fue que nuestras herramientas estaban desarrolladas de análisis y de diseño, estaban desarrolladas para sistemas lineales y que para poder aplicar esas herramientas a sistemas que no lo son, debemos linealizarlos en principio. Y lo que comenté en la clase anterior fue un poco que eran los sistemas lineales, eran aquellos en el cual el lado derecho de las ecuaciones diferenciales que definían sus dinámicas, las variables, que podían ser variables de entrada o variables de salida, estaban en forma lineal, es decir, estaban en la forma de la ecuación de la recta, que es lo que señalé acá. Si tenía una variable, x, por ejemplo, podría haber sido la temperatura. En este caso, si el lado derecho es igual o es, digamos, de este tipo, esa ecuación es no lineal. Si el lado derecho es de este tipo, por ejemplo, acá podría ser x temperatura y z podría ser una concentración. Si el lado derecho es de este tipo, la ecuación es lineal. Entonces en ese caso no hay que hacer nada. Pero si la ecuación es no lineal, yo debo hacer algo que se conoce como linealización. La mayoría de los balances que vamos a tratar son balances que, salvo simplificaciones muy importantes, se representan a través de ecuaciones que son no lineales. Entonces este, por ejemplo, es un caso típico, tanque calentador agitado, que es el que vamos a desarrollar un poquito más. Acá si pensamos, por ejemplo, pensemos lo siguiente. Pensemos que FI es una entrada, es una variable, pero que, por ejemplo, F y TI no lo son, son parámetros. Pensemos que ρ, CP son parámetros y que A es también un parámetro. En ese caso tendríamos variables, serían esta. TI vamos a imaginarlo también como un parámetro, sin un valor constante básicamente. T es una variable, H es una variable, H es una variable, T es una variable. H y T son las variables de estado y FI y Q, en este caso, son las variables de entrada. Acá lo que podemos ver que para ver si el sistema es lineal yo tengo que ver el lado derecho, pero el lado derecho, una vez que yo he despejado las derivadas en forma limpia, es decir, como las tengo acá abajo. En ese caso, lo que uno ve es que por más que TI sea un parámetro, es decir, sea una constante, con tan solo que FI sea una variable, lo que yo tengo ahí es que aparece en el lado derecho de las ecuaciones diferenciales, aparece el producto de FI por T, y con eso tengo, y además aparece dividido por H, con eso tengo suficiente para decir que este sistema de ecuaciones es no lineal. Con que una de las ecuaciones sea no lineal, el sistema es no lineal, y por lo tanto debe ser, para poder, digamos, tratarlo con las herramientas matemáticas que vamos a desarrollar y que empezamos a desarrollar a través de la transformada de Laplace, va a tener que linealizarse el sistema. Entonces, eso va a ser lo que vamos a tratar hoy, digamos, fundamentalmente. Entonces, vayamos a la forma en la cual vamos a analizar el caso. Es decir, el análisis lo vamos a hacer muy simple, teniendo en cuenta, entonces, vamos a analizar la parte de linealización ahora. Entonces, saco esta, termina. Vamos a ir a linealización. Lo anterior fue un leve repaso. Linealización. Entonces vamos a analizar el caso más simple de todos, que sería aquel en el cual lo que tenemos es una cosa así muy genérica, donde x es la variable de estado. Ya hemos despejado, hemos dejado el lado izquierdo totalmente libre, solamente nos queda el dx a dt, es decir, el d derivada de la variable de estado con respecto al tiempo y nada más. Y en el lado derecho nos queda todo lo demás, que lo hemos agrupado en una función f de x. Suponemos que acá tenemos solamente la variable de estado y no tenemos otras variables.
Después lo voy a generalizar al caso de sistemas de ecuaciones con otras, digamos, el sistema de ecuaciones con varias variables de estado y con entradas. Acá estoy pensándolo siquiera que no tengo ni siquiera una entrada, es decir, simplemente función de la variable de estado, cosa que podría ser perfectamente. Es más que nada para agilizar el ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a hacer un desarrollo en series de Taylor, de f de x. Es algo que ustedes lo conocen bien, es una serie infinita que se hace se desarrolla alrededor de un punto. Esta es la derivada de f con respecto a la variable x, evaluada en ese punto, multiplicado por x menos x0, dividido, bueno, en el primer término es 1 factorial, y después seguimos con las derivadas, derivada segunda de f con respecto a x dos veces, también evaluada en el punto alrededor del cual quiero hacer válida la aproximación, por x menos x0, pero ahora al cuadrado, dividido 2 factorial, y así sucesivamente una serie infinita que transforma la función no lineal en un polinomio de grado infinito, es decir, con todos los términos, para ser exacto. Si uno quiere hacer una aproximación de esto, no podría cortarlo en distintos puntos, es decir, bueno, me quedo con la aproximación cuadrática, pero como dijimos, la aproximación cuadrática para nosotros es igual que la lineal, no nos sirve, y por lo tanto lo que vamos a hacer es cortar la serie en el término lineal, es decir, nos vamos a quedar exclusivamente con el término lineal, por eso vamos a poner acá aproximado y vamos directamente a tirar todo el resto. Entonces, básicamente lo que nos queda es que la f de x está dada por una aproximación lineal que está representada de esta forma. ¿Está bien? Entonces, con esto, y muy rápidamente, lo que yo voy a hacer es, voy a calcular el estado estacionario de la función original. En realidad lo que voy a hacer, sí, es calcular el estado estacionario, y digamos, si yo evalúo de x en el estado estacionario, esto me da igual a 0, por definición, y esto es igual a f de x en estado estacionario. Entonces lo que me queda como útil es esto, que en el estado estacionario esto es igual a 0, y por lo tanto lo que yo voy a hacer ahora es, voy a tomar como punto alrededor del cual hago la linealización, es decir, este punto x0 alrededor del cual se hace la linealización, va a ser el estado estacionario. Entonces, si tomo x0 igual a x en estado estacionario y evalúo f de x, me va a quedar igual ahora a aproximadamente a f en x en estado estacionario más derivada de f con respecto a x en x estado estacionario por x menos x en estado estacionario. Y esa sería la aproximación. Si yo ahora resto, si ahora resto la ecuación, si ahora reemplazo este f de x en la ecuación original, me va a quedar lo siguiente, de x a de t es igual a fx en estado estacionario más derivada de f respecto a x en estado estacionario por x menos x en estado estacionario. ¿Está bien? Pero lo que vimos acá es que al tomar el estado estacionario esto es igual a 0. Y por lo tanto mi modelo queda reducido a lo siguiente. De x a dt igual a df respecto a x en x estado estacionario, esto es un parámetro, por x menos x en estado estacionario. Recuerden que a esto lo habíamos llamado variable de apartamiento, x', y como x está dentro de la derivada, es lo mismo poner acá dentro x que poner x menos x en estado estacionario, porque al derivar el x en estado estacionario, que es un parámetro, con respecto al tiempo me va a dar 0, así que yo puedo reemplazar acá por prima. Y el modelo finalmente queda reducido a lo siguiente. De x' con respecto a t igual a df con respecto a x en estado estacionario por x'. Este es el modelo lineal correspondiente al modelo original
con el cual arrancamos. Lo que se puede decir acá es que la aproximación, es decir, este modelo va a ser, digamos, va a ser cercano o muy lejano del modelo original en la medida que yo no me aleje mucho del punto alrededor del cual se hizo la aproximación, que lo hemos elegido como el estado estacionario. Bien, esto se puede generalizar en sistemas con más variables de estado y con variables de entradas. En este caso lo hemos hecho solamente con una sola variable y es la variable de estado. Si lo hago para más, en el cual agrego variables de estado y agrego entradas y perturbaciones, perdón, entradas, que pueden ser perturbaciones o manipuladas, no importa mucho acá cuál es cuál. Acá fíjense lo que voy a tener es lo siguiente. Y estas van a ser las entradas. Por ejemplo, supongamos M1, M2 y D1. Estas tres son entradas y he usado M para manipuladas y D para perturbación. Y estas son las dos variables de estado, porque yo voy a tener dos ecuaciones. Es decir, es el ejemplo que elegí, ¿no es cierto? Esto va a ser otra función distinta. F2 de x1, x2. Y nuevamente van a estar todas las variables. Pueden estar todas, pueden que no. En este caso voy a tener una perturbación, una D, que es perturbación. Si el grupo de entradas va a ser distinto en la segunda ecuación, porque tengo las dos mismas manipuladas, pero tengo una perturbación distinta que en la primera. Esto, digamos, es dependiendo de qué sistema esté estudiando. Bueno, si hago toda la misma deducción que hice para el caso anterior, tomando como el punto alrededor del cual hago la inicialización, el punto correspondiente al estado estacionario, lo que voy a obtener es lo siguiente. Si no voy a hacer toda esa deducción, está fácilmente en el libro y de hecho la pueden hacer ustedes siguiendo lo que hice en la filmina anterior. Entonces, el modelo resultante va a ser el siguiente. Y esto es igual a lo que hice en la filmina anterior. Voy a tener A11, que es, ahora vamos a ver qué es cada una de esas, por x1', más A12 por x2', más B11, M1', más B12, M2', más C1 por D1'. Y la segunda ecuación va a ser A21 por x1', más 2 por x2', más B21 por M1', más B22 por M2', más C2 por D2'. Y este es el nuevo sistema de ecuaciones linealizado con respecto al primero, donde A11, como está claro, es df1 con respecto a x1, evaluado en ¿dónde? En el estado estacionario. Ya, digamos, en principio está evaluado en algún punto, pero hemos elegido el estado estacionario. Df2 con respecto a x1, evaluado en el estado estacionario. A12 es igual a df1 con respecto a x2, evaluado en el estado estacionario. Y A22 es igual a df2 con respecto a x2 evaluado en el estado estacionario. Y lo mismo para las variables b12, que va a ser igual a derivada de f1 con respecto a m1 evaluado en el estado estacionario, y así sucesivamente hasta completar el último, que sería el C2, que es igual a la derivada de F2 con respecto a D2 evaluada en el estado estacionario.
Bien. Esto me daría el modelo final que representa en forma lineal al modelo original, que esto va a ser, como ya hemos conversado, el resultado de algún sistema en el cual aparecen dos balances. Puede ser un balance de masa, un balance de energía, dos balances de energía, dos balances de masa, bueno, dependiendo de qué estemos estudiando. Entonces ahora lo que me gustaría hacer es un ejemplo, y para eso voy a volver un poco al ejemplo, digamos, que hemos tratado en muchísimas, bueno, no muchísimas oportunidades, pero sí que venimos tratando anteriormente. Entonces el ejemplo va a ser este ejemplo. Yo voy a tratar de hacer la linealización de este ejemplo, paso por paso. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense, el ejemplo es este. Vamos a suponer que F y F son iguales y por lo tanto H es constante. Si H es constante, entonces, si H es constante, si Fi y F son iguales, si F y F son iguales, esta diferencia es 0 y no significa que Fi sea constante, significa que son iguales. ¿Está bien? Lo que entra es igual a lo que sale en el tanque este. Lo que entra por la parte superior es igual a lo que sale. En ese caso, la altura se mantiene constante y entonces ya esta ecuación no juega ningún rol. Eso me permite hacer un ejemplo más simple. No es que yo no pueda tratar este ejemplo, digamos, con la particularidad de que la altura cambie también, pero lo quiero hacer bien más simple por lo menos, y entonces voy a eliminar la primera ecuación suponiendo que h es constante. En ese caso, digamos, lo que me voy a quedar es con la segunda ecuación, que sería la siguiente. Entonces, me voy a quedar con la segunda ecuación, que es esta. Y lo que voy a hacer acá es alguna pequeña distinción más, que es decir lo siguiente. Puesta en el contexto de lo que estuvimos analizando en términos de la linealización, lo que tenemos va a ser t es una variable de estado, vamos a considerar que Fi es una entrada no importa si es perturbación o manipulada. Vamos a considerar que Ti es constante, entonces se comporta como un parámetro. Y después tenemos los parámetros normales. Volumen es parámetro, ya que la altura es constante. Y ρ y Cp son parámetros también, ¿no es cierto? De esta forma, lo que yo tengo es que entonces tengo dos variables tengo, que son la variable de estado y la entrada Fi. Todo lo demás es constante. Perdón. Voy a agregar Q también, no hace mucha diferencia, pero es otra entrada más. Y entonces va a ser la tercera variable que vamos a considerar. Entonces voy a hacer la linealización considerando esto, utilizando en realidad el formato de linealización de una mezcla de los dos que vimos antes. Vimos para cuando hay una sola variable de estado, hice una sola ecuación, y vimos cuando hay más ecuaciones con varias variables. Es decir, vimos el caso en el que tenemos una sola variable. Disculpen. Vimos el caso en el cual tenemos una sola ecuación y una variable, en este caso de estado. Tiene que estar por lo menos una variable y tiene que ser de estado. Vimos que sería el caso más simple de todos. Vimos el caso el caso sería más complejo, en el cual tenemos varias ecuaciones y varias variables, algunas de estado y otras entradas. Y lo que vamos a analizar ahora va a ser un caso, digamos, como si fuera intermedio, en el cual tenemos una ecuación y tenemos tres variables, una de estado y dos entradas. ¿Sí? Entonces, alrededor de esto vamos a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer es despejar de t a de t, es decir, pasando el volumen para abajo, y va a quedar de la siguiente forma esto. Bueno, obviamente esto es muy directo, pero lo quiero tener puesto en la parte superior de la filmina y me va a quedar de esa forma. Entonces ahí lo que tengo es
lo que analizamos en su momento como la variable de estado derivada con respecto al tiempo en forma pura y el lado derecho de la ecuación que lo llamamos f. Acá el f es un f de tres variables, lo que dijimos antes, ¿no? La de estado y las dos entradas, que se representa de esta forma a través de nada más de expandir acá este producto. Ahora lo que hago es calculo los términos tal cual como indiqué en los pasos anteriores, las derivadas correspondientes a cada una de las variables. Es decir, la derivada correspondiente a la variable fi, que es una de las variables de entrada, la derivada correspondiente a la variable de estado y la derivada correspondiente a la otra variable de entrada. De esa forma tengo entonces mi sistema, tengo todos los elementos para poder construir el modelo aproximado correspondiente a esta ecuación. ¿Qué pasa con esa ecuación? Bueno, lo que mencioné antes, lo vuelvo a repetir. Acá decimos que fi es una entrada y t es una variable de estado. Acá está apareciendo el producto de estas dos aparece acá. Y por lo tanto, como este lado derecho es no lineal, la ecuación diferencial es no lineal y no puede ser resuelta por los métodos que hemos empezado a analizar en clases anteriores. Entonces, el camino es la linealización. Esto lo estoy haciendo entonces a partir de acá para abajo. Tengo el f, tal cual como lo definí anteriormente, y las correspondientes derivadas. Entonces ahora voy a ir a siguiente. Vamos a armar esto tal cual como esto dijimos que es una aproximación y por lo tanto voy a resaltarlo eso de esta forma, la cual esto no es exactamente la derivada de t respecto de t, sino que esto es una aproximación de la derivada de t respecto de t, es la aproximación lineal de esa derivada. Así lo que he hecho es aproximar el lado derecho de la ecuación, he aproximado el f que es este, lo he aproximado por una ecuación, por una función lineal. La función lineal es esta, en la cual ahora sí todas las variables aparecen en forma lineal. Las variables son, como siempre, como dijimos, t, q y fi. Fíjense que aparecen en forma lineal, no aparecen multiplicándose entre sí, no aparecen en ningún tipo de funcionalización de sí mismas ni nada que se le parezca. Es decir, este es el término lineal de la serie de Taylor que desarrollamos anteriormente. Entonces, después de esto, lo que hacemos es, voy a calcular el estado estacionario de la ecuación original. La ecuación original, ¿cuál es? La ecuación original es esta. Entonces, si la pongo, esta es la ecuación original, ¿no? Si la pongo en estado estacionario, ¿qué hago? Pongo la derivada de t respecto de t igual a 0, eso corresponde a estacionario, y reemplazo acá lo que son las variables q, t y fi por sus valores en estado estacionario. Entonces, esa va a ser la ecuación que representa el estado estacionario del sistema. Y esa es esta. No hice más que lo que dije hace un momento. Sí, puse todos los valores en estado estacionario y por supuesto la derivada en 0 porque es estado estacionario. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a restar 1 de 2. Voy a restar 1 de 2. Y voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener las siguientes. Voy a obtener lo siguiente. Si resto 1 de 2, simplemente restando 1 de 2, perdón, voy a hacer un pequeño ajuste acá. Entonces resto 1 de 2 y me da eso. La resta de 1 de 2, fíjense que estoy restando 1 menos 2. Es decir, estoy restando 2 de 1. Es decir, 1 menos 2. 1 menos 2, me queda todo eso, menos esto de acá abajo, que sería esta parte. Es decir, esto que está acá, esto que está acá, esto, es esto,
Este con signo cambiado porque estoy restándolo. Y esto que está acá es esto. Bueno, y esto, y esto, lo que yo hice acá fue reemplazar esto por fi', esta diferencia por t' y esta diferencia por q'. Que sería lo que tengo acá. Fi', t' y q'. Bueno, y con eso lo que obtengo... Bueno, ahora es fácil ver que este término se cancela con este se cancela con este, y este se cancela con este. Y el sistema queda entonces reducido a lo que nos interesa, que es una representación lineal de la ecuación diferencial original. La ecuación diferencial original, la traigo nuevamente a colación. La ecuación original es esta. Esta es la ecuación original que estamos linealizando, esta que está acá. Y lo que hemos obtenido como linealización de esta es esta ecuación que está acá, que la voy a transcribir y me va a quedar de la siguiente forma. Donde la prima, el prima significa variable de apartamiento. Entonces fíjense que estos son claramente parámetros, ya que digamos, no aparece ninguna de las variables. Son parámetros que son los que en su momento llamamos, lo habíamos llamado a este A1 o A directamente, ya que tengo una sola variable de estado. Y si consideramos que esta es perturbación y esta es manipulada, a este sería entonces M y este sería la que llamamos D. Y a T lo habíamos llamado en su momento X, sería X directamente. Entonces el sistema queda linealizado. Bueno, con esto damos por finalizada la unidad 3, que es desarrollo de modelos, que se desarrolló en dos clases, digamos, en dos videos, que van a estar colgados en el campus próximamente. Ya de esto no queda más nada. No, en la próxima clase empezaremos con sistemas de primer orden, que es la unidad 4. Así que bueno, saludos, hasta luego.